Saludos cordiales, continuamos con este curso, con esta capacitación breve. Ahora, tenemos primero que recordar que estamos hablando de la evaluación de la prescripción. Ya vimos esas características que tenemos que checar en la fórmula que nos están pidiendo. Y ahora con esta diapositiva les hago el recordatorio de toda la bibliografía que hay disponible y que deberíamos de utilizar, ya que vamos a evaluar precisamente todos esos aspectos. Lo que les decía en el video anterior era que hay que consultar las guías de práctica clínica, sobre todo de los principales padecimientos. Si a ustedes les llegara alguna receta de una fórmula magistral y nuestro paciente sabemos que es hipertenso, que es diabético, tenemos que consultar esa guía. No al momento quizás, sí, pero en un momento oportuno para que nosotros sepamos qué otros consejos de salud darle o cómo relacionar la terapia que le están mandando en su receta con el resto de su padecimiento, ¿sí? Darle una atención integral. Libros de tecnología farmacéutica o de farmacotecnia siempre van a ser muy útiles. Por ejemplo, la serie de Vila Jato de tecnología farmacéutica, tomo uno y 2, en donde pues se explicita la elaboración de formas farmacéuticas y nos pudiera dar un norte para la elaboración de lo que nos están pidiendo. Obviamente estamos hablando de que ocupamos ingredientes, de que necesitamos consultar fichas técnicas, saber incompatibilidades, solubilidades, estabilidad, eh, en qué porcentaje se usan cada uno de los ingredientes. Y bueno, esto nos lo va a dar las fichas técnicas como las fichas de Acofarma, ¿sí? Acofarma es una empresa española que distribuye en internet sus fichas técnicas de cada ingrediente. Viene información muy amplia, se los recomiendo. Lo pueden buscar de ese modo, el nombre del ingrediente, seguido de Acofarma y les puede salir, si está disponible obviamente. También libros donde trae información química como el Remington de farmacia, tomo 1 y 2, es una lectura obligada ya que nos da mucha información de los principios activos o de las bases que vamos a utilizar. Ahora, como estamos dando una atención farmacéutica al paciente, no solamente somos elaboradores, sino también damos ese otro servicio en la dispensación, en la revisión de seguridad y eficacia. El libro de reingeniería farmacéutica, principios de la atención al paciente, principios y protocolos, es muy bueno. Nos da mucha información sobre todo la atención farmacéutica que vamos a dar nosotros en mostrador de farmacia y que la podemos complementar excelentemente cada vez que llegue una receta con una fórmula magistral para ser elaborados. El método DADER, que aunque es un método para el seguimiento farmacoterapéutico, nos da muchos tips, nos da los principios generales para identificar problemas relacionados con los medicamentos, para saber cómo intervenir en ellos y naturalmente para ir llevando un registro adecuado de todas esas intervenciones, ya que recordemos que estamos tratando con paciente y todo lo que nosotros hagamos va a repercutir en el historial clínico. Ahora sí, vamos a empezar con método de evaluación farmacotécnica. Ya hablamos de seguridad, ya hablamos de eficacia, pero necesitamos integrar la evaluación de una fórmula que nos vayan a solicitar con receta a través de este método. Es una tabla comparativa en donde enlistamos los ingredientes que nos está pidiendo el médico y donde comparamos precisamente algunas características clave para su elaboración. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la fórmula de una pomada con alantoína. El médico manda alantoína al 0.5% en pomada, 100 gramos. Así una prescripción tan sencilla, nosotros la podemos evaluar de este modo. Sabemos que la función de la alantoína es ser revitalizante, cicatrizante y astringente, ¿sí? Va a ser queratoplástica. Y la dosis recomendada es del 0.1 hasta el 2%.
es poco soluble en agua y poco soluble en etanol. Es incompatible con oxidantes, ácidos o álcalis fuertes. Las condiciones de estabilidad, pues hay que proteger de la luz. Y el punto de fusión es 238 grados. Ahora, la pomada la podemos hacer con vaselina sólida, ¿sí? Que es un vehículo. No hay una dosis recomendada. La podemos utilizar en las cantidades que convengan. Eh, si nos piden una pomada de alantoína al 0.5%, tendríamos que añadir en peso vaselina al 99.5%. Si nosotros agregamos neto 100 gramos más medio gramo de alantoína, no nos va a quedar al 0.5%, nos va a quedar mucho más diluido esa alantoína. Muchos médicos, por falta de actualización, porque no hemos acercado nosotros esa actualización a ellos también, pues nos siguen mandando recetas de este estilo, donde dicen, quiero 100 gramos de pomada y aparte tantos gramos del principio activo. Y pues muchas veces sí conviene rectificar esa cantidad y pues explicarle al prescriptor que, oiga, mire, si usted desea esto a tanto porcentaje, sí está bien, pero podría ser mejor si ajustamos, ¿sí?, el excipiente en esta cantidad. La vaselina pues también es insoluble en agua y alcohol, es decir, es muy parecida a la lantoína, también es incompatible con lo mismo, con oxidantes. Ojo, es fotosensible, la lantoína no es fotosensible, pero la vaselina sí. Y las condiciones de estabilidad es punto de fusión de 38 a 60 grados, lo que significa que no la podemos calentar mayor a 60 grados, al menos con tanta seguridad, ¿sí? Ya vemos que la formulación que nos están solicitando es posible ser realizada, ¿sí? Porque este principio activo, la lantoína, está en una cantidad dentro de lo recomendado, si es una dosis segura, que tiene características físico-químicas muy parecidas a su excipiente, y que bueno, farmacotécnicamente sabemos que, pues al ser un sólido pulverulento insoluble, lo que vamos a tener que hacer va a ser una dispersión de la lantoína, quizá en un poquito de la vaselina sólida, para eliminar los grumos, con ayuda del mortero, y ya después ir integrando el resto de la vaselina, o bien dispersarla en un poquito de vaselina líquida. Si nosotros vamos a añadir vaselina líquida, hay que incluirla en esta tablita y evaluar que todo esté, que todo sea compatible consigo mismo. ¿La podríamos hacer en caliente? Sí, la podríamos hacer en caliente. Nada más hay que cuidar el punto de no calentar más allá de los 60 grados. Ojo, esta cifra hay que rectificarla con cada proveedor. No todos los productos tienen la misma indicación de seguridad. Hay que revisarlo con tu ficha de seguridad o tu ficha técnica para saber hasta qué grado puedes calentar. ¿Qué otras cosas hay que preguntar? Sí, porque estamos evaluando la receta, la formulación. Si es alérgico a algún medicamento, ingrediente o alimento. Si nos dicen, no, joven, pues yo soy alérgico a la lactosa y tú quieres utilizar lactosa como diluyente o como excipiente para hacer unas cápsulas, pues estamos mal ya de entrada, ¿no? Estamos siendo irresponsables. Por eso siempre hay que preguntar si es alérgico a algún alimento, a algún ingrediente o a algún alimento, porque muchos alimentos pues terminan siendo también incluidos en ciertas preparaciones, como les acabé de decir, la lactosa como excipiente para cápsulas, entre otros, no es el único. También quien sea alérgico al gluten, por ejemplo, y vamos a utilizar quizá algún carbohidrato complejo, etcétera, pues podemos tener que considerarlo, ¿no?, antes de usarlo, antes de elegir usarlo. ¿Para qué se lo indicó el médico? Una pregunta muy clave, porque si el médico no le dijo para qué era, pues nosotros tenemos que resolver su duda, no la podemos dejar así a nuestro paciente. Le explicaron cómo usarla y por cuánto tiempo. Ojo, esto es clave. ¿Cómo nosotros vamos a atrevernos a preparar un medicamento que no le dijeron ni para qué era,
ni cómo usarlo, ni por cuánto tiempo. Muchos de nuestros pacientes suponen que es por tiempo indefinido, o muchos dicen que es hasta su próxima consulta, porque su receta no dice. Esto es algo que hay que evitar, ¿sí? Por eso hay que preguntarlo y dar las indicaciones adecuadas. Oiga, háblele a su médico porque aquí me manda esta cantidad de preparación, pero para el área donde usted lo va a aplicar o para los o necesito yo saber más información de cuánto va a durar el tratamiento para saber cuántos mililitros dispensarle y que le vaya a alcanzar. La idea de un medicamento magistral es tener un medicamento, la cantidad adecuada, la dosis adecuada, la forma farmacéutica adecuada para el tratamiento necesario de cada paciente. Es decir, no hacemos cajas, no hacemos tantos frascos de tantos mililitros. No, hacemos la cantidad adecuada para la duración del tratamiento. Entonces hay que hacer cálculos, ¿sí? De cuántos mililitros se va a tomar, por ejemplo, por tantos días, cuántas gotas se va a poner, eh, qué, qué área superficial del cuerpo va a utilizar con cierta crema, con cierta pomada o con cierta loción, por cuánto tiempo, para que tú sepas realmente cuánto vas a dispensar, si es que no lo indicara la receta, o si la receta lo indicara y fueran cantidades muy pequeñas, bueno, racionalmente sabemos que eso no le va a alcanzar, entonces podemos convenir con el médico y con el paciente prepararle una cantidad adecuada para que no esté dando tantas vueltas, sobre todo cuando estos pacientes viven lejos, son adultos mayores, están impedidos en su movilidad, etcétera. Ahora, ¿cuánto usará otro producto además de este para su tratamiento? Esto hay que preguntarlo siempre, porque no falta la persona que ya está tomando su tratamiento y aparte quiere otro, ¿no? Quiere algo extra. Por ejemplo, quizá no pasa en magistrales, pero sí en la dispensación cotidiana. Nos llega una paciente, ¿sí? Bueno, una persona que es la mamá de la paciente tiene 8 años, paciente femenino, con cuadro de bronquitis, de evolución de 2 semanas, casi 3, y lleva tratamiento con Ambroxol, nebulizaciones con solución salina y otro medicamento que no se acuerda la mamá cómo se llama. Y de repente quiere que anda buscando un jarabe herbolario que le pueda servir a sacar esas flemas. Ah, pues ya identificamos todo el caso, ya sabemos que quiere usar otro producto además de lo que ya tiene indicado por el médico y se le da la explicación, oiga, no es prudente que usted lo use. En el caso de un magistral, hay que saber, a ver, usted está ocupando una pomada con salicilato de metilo, pero su médico le mandó una pomada, ¿sí? Con, aunque suene raro, con Ambroxol o con capsaicina o con algún otro principio activo que disminuya el dolor, quizá belladona, pueden ser muchos principios activos, o con dimetilsulfóxido, un ingrediente muy interesante, al menos para el dolor. Mi recomendación es que no los aplique juntos. Hay que buscar estrategias para que nuestros pacientes entiendan que no es responsable usar dos productos para un mismo objetivo al mismo tiempo, al menos que el médico o nosotros como farmacéuticos dispensadores de medicamentos se lo indiquemos, ¿sí? Sabemos que hay muchos mecanismos de acción que pueden tener un mismo objetivo, por ejemplo, disminuir la presión. Sabemos que los diuréticos pueden disminuir la presión al disminuir el volumen que tenemos de agua circulante a través de la diuresis. Pero sabemos también que inhibidores de la enzima de la angiotensina nos pueden llevar a una disminución de la presión arterial. Entonces, sabemos que podemos asociar quizá dos medicamentos siempre y cuando las guías de práctica clínica y las guías de farmacoterapéutica nos lo permitan y no hay ningún problema. Pero sí va a haber problema cuando nosotros lo identifiquemos con con los recursos que nos da nuestra formación como farmacéuticos.
Si yo sé que el salicilato de metilo es incompatible con el principio activo que le mandó el médico, o que, o que tienen el mismo mecanismo de acción, pues no es recomendable. O sea, voy a saturar el mecanismo, voy a saturar los receptores. Mm, Va a ser un desperdicio de medicamento. Incluso puede hasta potenciar el efecto secundario. Entonces, o usa el desalicilato de metilo o usa la fórmula que le manda el médico. Y no hay más. Por eso hay que preguntar todo esto. Ok, vamos a empezar viendo algunos ejemplos. Este primer ejemplo es de una receta del sector público, ¿sí? Eh, y bueno, vienen los datos eh, del derecho habiente, el folio, la fecha, el nombre del prescriptor, todos los datos que nos pide precisamente el suplemento para una receta. Esta es una receta bien requisitada. Y nos están pidiendo hacer bencilo emulsión dérmica. Cada mililitro contiene benzoato de bencilo, 300 miligramos, aquí debería decir por mililitro, envase con 120 mililitros. Esta receta nos ha llegado varias veces a la farmacia. Obviamente viene completada con esto que les acabé de decir, ¿sí? Que cada mililitro contiene tal. Envase con 120 mililitros. Se administra vía tópica y piden usarla una aplicación cada 24 horas durante 7 días. Y nos piden surtir un envase. Ojo, esto tiene clave del sector salud, pero el sector salud no lo está teniendo. Aquí es donde entramos nosotros, donde entra la formulación magistral. El desabasto de medicamentos de especialidades farmacéuticas es algo que tenemos que subsanar. Si tú tienes la materia prima, si tú puedes hacer la forma farmacéutica, siempre y cuando no sea estéril, hazla. Proponla al médico, dile, mire, ahorita este medicamento que me piden la receta, este nombre comercial, no lo están mandando, no está disponible en el mercado, no sabemos cuándo, pero yo le puedo hacer la misma forma farmacéutica con el principio activo que usted me manda a la dosis que usted guste. Es más, incluso a un costo menor, con la misma seguridad y con la misma eficacia para su paciente, para que el médico nos prescriba la receta adecuadamente. En este caso, tenemos la información suficiente para preparar la fórmula, porque nos dice, primero, que es una emulsión, y luego que cada mililitro contiene 300 miligramos de benzoato de bencilo, y que hay que entregar un frasco de 120 mililitros. Con eso podemos trabajar. Entonces, en este caso estamos ante una receta en la que hay que completar la formulación, porque nada más nos dicen el principio activo. Entonces, buscamos en las fichas, en la bibliografía disponible, y encontramos que tenemos dos opciones. Podemos elaborar una emulsión fluida, ¿sí? Líquida, o una crema más consistente, para que lo puedan manipular. La diferencia, las convenientes e inconvenientes entre una y otra farmacéutica tienen que ver más con el modo de aplicación, ¿sí? Más que con otra cosa. Podemos elegir la crema si es que no hay ningún problema con untarla, ¿verdad? En el cuerpo. Eh, Hay que extenderla. No corre tanto riesgo de ser derramada. En cambio, la emulsión fluida, pues sí, al ser líquida, pues corre más riesgo de que se nos riegue un poquito o que nos pasemos de colocarle en la parte del cuerpo que la van a colocar y empiece a escurrir, ¿no? A áreas no deseadas. Esto lo tenemos ya que decidir precisamente con el paciente. Hay que preguntarle más. Recuerden, hay que preguntarle, además de qué cosas es alérgico, en dónde lo va a aplicar, para poder decidir si la vamos a hacer fluida o más consistente. Encontramos en la bibliografía estas dos formulaciones: benzoato de bencilo 30 gramos, ácido oleico
tanta cantidad, trietanolamina tanta cantidad, agua purificada. Aquí dice 120 mililitros, pero hay que hacer los cálculos farmacéuticos para corroborar que 30 gramos en 120 mililitros efectivamente cada mililitro va a contener los 300 miligramos. Aquí obviamente no lo va a contener, sí, porque debería ser ajustado el benzoato de bencilo a 120 gramos. Para que 30 gramos nos diera como resultado final por mililitro 300 miligramos, tendríamos que completar con agua hasta 100 mililitros, no hasta 120, ¿sí? Entonces aquí hay que hacer otra vez el cálculo. Pero esto solamente es para decir que te puede llegar una receta en la que tú tienes que completar la formulación porque el médico nada más te está diciendo cuánto vas a usar, cuánto quiere del principio activo. En el caso de la crema, bueno, cambiamos un poquito porque sabemos que es la misma cantidad de principio activo, pero en lugar de usar ácido oleico o trietanolamina, vamos a usar ácido esteárico que se ocupa para formar cremas y la trietanolamina que mezclada con el ácido esteárico va a dar estearato de trietanolamina, es decir, la crema de diadermina, una crema de una apariencia cosmética muy bonita, que es compatible con el benzoato de bencilo, ¿sí? Y que al ser una emulsión lo va a proteger de la degradación por la luz, ¿sí? O sea, el emulsionar el benzoato de bencilo está muy bien pensado, no nada más para homogeneizar la preparación, sino porque nos asegura cierta protección del principio activo, ¿sí? Las micelas que se terminan formando que contienen el benzoato de bencilo terminan siendo pues, realmente una ganancia en estabilidad. Lleva glicerina para evitar que se nos reseque la crema y pues el agua con la que vamos a completar el peso, en este caso. Aquí dice mililitros, pero esto pues lo podemos calcular directamente a peso, ya que lo necesitamos entregar al menos las cremas que son consistentes en gramos. Sería contradictorio que yo quisiera medir una crema en mililitros sabiendo que es sólida. Sabemos que hay material de vidrio que se ocupa para medir líquidos, pero no para medir sólidos. Las probetas son angostas. No voy a complicarme intentando medir 300 mililitros de cold cream en una probeta, porque es imposible, o sea, voy a tardar mucho. Entonces, hablo con el médico y hago el cambio, ¿no? De unidad de medida, de mililitros a gramos. Eso es un ejemplo, nada más. Bueno, hasta aquí del primer caso, vamos al segundo video en el cual vemos más casos.